Buenas noches, lectores de la oscuridad. La espera para escucharnos otra vez fue más corta de lo que esperaban, ¿verdad? En mi caso sí fue así, porque toda la semana estuve muy ansioso por saludarlos nuevamente y muy contento por la respuesta que tuvieron con la primera parte de esta historia. Así que esta noche, tal como se los prometí, les contaré la segunda y última parte de este relato, el cual estoy seguro que disfrutarán. Pero antes de comenzar, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, donde ya estamos cada vez más cerca de llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores. Pero ahora sí, dejemos de lado la introducción para pasar al momento que todos están esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso al desenlace de este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Antes de comenzar aquel ritual que cambiaría la vida de todos los que estuvimos presentes, el profesor Miguel se quedó unos minutos sentado en su silla, en total silencio, mirándonos fijamente a los ojos de cada uno de nosotros, y nos dijo: Gracias, compañeros. Gracias por no dejarme solo. Lo que vamos a hacer es totalmente trascendental para las generaciones futuras, ya que si es real lo que he estado viendo, estas cosas tienen que ser destruidas o apartadas de la humanidad, tal como lo hicieron los grandes brujos y brujas del pasado en la época medieval, con todos aquellos objetos que podrían ser verdaderas armas ocultistas si cayeran en las manos incorrectas. Por eso, debo advertirles que quedarán marcados de por vida con todo lo que verán esta noche, porque es algo que deberán ocultar en lo más profundo de su mente, y solo lo compartirán en caso de que lo crean necesario, y con las personas que lo crean correcto, porque en caso contrario, serán acusados de locos, y podrían ser rechazados por la sociedad. ¿Entendido? Todos en el salón afirmamos con un movimiento de cabeza y nos quedamos quietos y en silencio. El profesor Miguel comenzó a preparar la mesa para el ritual, colocando primero un largo mantel rojo de franela. Encima de él puso 7 velas blancas, una navaja y un vaso de agua. En el centro de la mesa colocó cuidadosamente la marioneta y la ouija de madera. Sacó de su mochila una bolsa con sal de grano y la esparció en todo el salón, formando un gran círculo alrededor de todos nosotros. Y finalmente, para terminar con los preparativos, recorrió las cortinas de la ventana, se aseguró que el salón estuviera totalmente cerrado y le marcó por teléfono al jefe de seguridad del campus, quien era su amigo, para decirle que íbamos a ver una película y que quizá terminaríamos tarde, que él le avisaría cuando termináramos, por lo que no era necesario que hiciera rondines por la zona donde estaba el edificio de nuestro salón. Al finalizar con los preparativos, se sentó en su escritorio y nos pidió que nos tomáramos de las manos, y nos dijo que por ningún motivo nos soltáramos, viéramos lo que viéramos y escucháramos lo que escucháramos. Tras la última advertencia, el profesor Miguel abrió el viejo grimorio y empezó a leer algo en una lengua extraña, que parecía latín, pero que definitivamente no lo era, porque cada una de las frases que leía parecían tener un origen extraño y ajeno al humano, ya que de cuando en cuando ceseaba como serpiente o emitía sonidos que parecían provenir de un animal, pero todo era parte de aquel oscuro y prohibido lenguaje. Al pasar unos cuantos minutos, nos percatamos de inmediato que no se trataba de una más de las prácticas a las que estábamos acostumbrados. Primero, la temperatura del salón empezó a cambiar rápidamente, pasando de un clima templado a uno muy frío,
que rayaban lo helado. No podría decirles cuál era la temperatura exacta, pero el cambio fue tan evidente que de un momento a otro todos empezamos a temblar. Y en mi caso, podía sentir también las manos heladas y temblorosas de mis compañeros. Además de que todos en el salón comenzamos a expulsar vaho por nuestras bocas. Después, los vidrios del salón comenzaron a emitir pequeños ruidos, como si estuvieran a punto de tronar. Algo parecido ocurrió con las sillas que habíamos arrinconado en una esquina del salón, las cuales comenzaron a moverse lentamente. Lo hacían como si estuvieran temblando, como si estuvieran siendo repelidas por la extraña energía que estaba invadiendo el salón. Pero ni el frío ni los ruidos lograban distraer al profesor Miguel, quien parecía estar en un estado de trance, diciendo una y otra vez las oraciones de aquel infernal lenguaje. Sin embargo, la incertidumbre sí era notoria en mí y en mis compañeros, quienes constantemente nos veíamos entre nosotros, como buscando un poco de valor en los ojos de cada uno de los que estábamos ahí. Nuestro guía y profesor siguió recitando aquellas oraciones por unos cuantos minutos más. En cierto punto, empezó a leerlas en un tono cada vez más y más fuerte, y de un momento a otro dejó de hacerlo. Él se quedó callado y con los ojos cerrados por unos cuantos segundos, y cuando los abrió, el horrible espectáculo comenzó. Justo en ese momento se escuchó un horrible alarido dentro del salón. El sonido era parecido al aullido de un perro, combinado con el doloroso grito de una mujer. Al escucharlo, el profesor puso sus manos sobre la ouija y preguntó: ¿Estás aquí con nosotros? Casi de manera inmediata, el puntero se deslizó rápidamente hasta la palabra sí. Al ver la respuesta, el profesor preguntó: ¿Cuál es tu nombre? En esta ocasión, el puntero empezó a moverse lentamente, de letra en letra, hasta formar la palabra witch. Ya sé que eres una bruja, pero ¿cuál es tu nombre?, preguntó el profesor con autoridad. Al terminar la pregunta, el puntero se dirigió rápida y violentamente a la palabra no. El profesor Miguel lucía molesto y frustrado por la respuesta, y entonces dijo: Muy bien, si no nos quieres decir tu nombre, ¿cómo sabemos que estás aquí? Cuando terminó de decir eso, el puntero salió volando de las manos del profesor y se estrelló fuertemente con la puerta del salón. Al ver aquello, yo y mis compañeros nos asustamos, y el nivel de temblor de nuestros cuerpos era cada vez más evidente. Pero aún así, nos apretamos cada vez más fuerte las manos, para evitar que uno de nosotros cediera y rompiera el círculo. El profesor, con voz baja, nos decía que nos calmáramos, que recordáramos que la ciencia y el conocimiento estaba de nuestro lado, pero sus palabras no fueron suficientes para lo que estábamos por enfrentar, ya que de un momento a otro, las llamas de las velas se elevaron tanto que casi alcanzaron el techo, iluminando todo el salón con un infernal tono rojizo. Aquel espectáculo duró unos cuantos segundos, pero al caer las llamas y regresar a su forma normal, la marioneta comenzó a moverse como la ocasión anterior. Al inicio, lo hizo en forma de latidos, como si se estuviera convulsionando, pero en esta ocasión lo hacía con más fuerza.
Esta experiencia con la marioneta era completamente distinta a la anterior, porque solo bastaron unos cuantos segundos para que su cuerpo tomara la fuerza suficiente para levantarse y enderezarse, como lo haría un bebé que está dando sus primeros pasos. Aquello era lo más grotesco que se puedan imaginar, porque podría jurar que la marioneta estaba viva. No solo porque podía moverse por sí misma, sino porque los movimientos de sus piernas y de su cabeza eran demasiado humanos, por decirlo de alguna manera, además de que hacía extraños movimientos con su cabeza, moviéndola desesperadamente de un lado a otro, como si la cosa que estaba dentro de ella intentara entender dónde estaba y por qué su alma estaba dentro del cuerpo de una marioneta. Al verla, prácticamente podías entender lo que sucedía, basándonos en su lenguaje corporal, porque la marioneta aparentaba estar bastante molesta. Al paso de unos cuantos minutos, ya había caminado por todo el escritorio y se enojaba al ver que no podía bajar de ahí por la altura. Incluso un par de ocasiones lo intentó, sentándose en el borde y mirando hacia abajo, pero no lo logró. Mientras la marioneta se movía a lo largo de todo el escritorio, el profesor leía lo que parecían ser hechizos para controlarla, pero la marioneta ni se inmutaba por su presencia. Y eso era lo que cada vez me preocupaba más, porque no podía sacar de mi cabeza la idea de que lograra bajarse de la mesa y pudiera acercarse a nosotros, o que se saliera del salón. Al ver que los hechizos no tenían efecto en ella, el profesor Miguel buscó desesperadamente entre las hojas del libro, pasando rápidamente entre una y otra, hasta que se detuvo en una parte del grimorio, y tras leer un par de párrafos, dejó a un lado el texto para buscar algo en su mochila. Después de unos cuantos segundos, el profesor sacó de ahí lo que parecía ser un collar o un rosario, el cual puso alrededor de la marioneta, haciéndole un pequeño nudo, batallando con los movimientos que hacía aquel ser para evitarlo. Cuando logró amarrarla, la marioneta cayó súbitamente y pasó nuevamente a ser un cuerpo inerte. En ese momento todos respiramos profundamente y nos volteamos a ver, sonriendo y tranquilos, porque todo había terminado. «No se suelten de las manos, no rompan el círculo», dijo el profesor Miguel, quien tenía un aspecto de miedo y desesperación en su rostro, mientras miraba fijamente a Pamela, una de mis compañeras. «Déjame libre, imbécil», dijo Pamela, con una voz que claramente no era la suya. «Todos aquí estarán malditos si no lo haces. Yo puedo ver en el alma de todos ustedes y sé que tienen miedo porque saben que los puedo hacer míos». Pamela tenía el rostro completamente rojo y apretaba tanto sus dientes que un poco de sangre comenzó a salir de su boca, además de que tenía los ojos completamente en blanco y se le podían ver varias venas de su rostro, las cuales estaban tan hinchadas que parecía que en cualquier momento se iban a reventar. El profesor Miguel tomó el grimorio y empezó a leer nuevamente en aquella lengua oscura, mientras les aventaba agua tanto a la marioneta inerte como a Pamela, quien emitía un ligero vapor cuando el líquido tocaba su cuerpo, como si la quemara. Sus gritos de dolor eran muy intensos, y entre aquella rabia nos dijo: «Suéltenme, rompan el maldito círculo, rómpanlo, o empezarán a arder en el infierno». Cuando dijo eso, las manos de todos nosotros empezaron a calentar. El ardor iba de menos a más y todos empezamos a gritar y a llorar.
El profesor Miguel siguió recitando aquella oración. Lo hacía cada vez más fuerte y más rápido, y de vez en vez volteaba a mirarnos, con una mirada desesperada, que rogaba que no nos soltáramos. De pronto, el profesor tomó la marioneta y, sin parar de rezar, la puso en la frente de Pamela, empujándola con fuerza hacia ella. La bruja que estaba dentro del cuerpo de Pamela dio un último grito de dolor, el cual fue tan horrible que aún lo sigo recordando y me sigue despertando por las noches. Pamela cayó desmayada al piso, rompiendo el círculo que habíamos hecho. Un par de compañeros fueron a asistirla, y los demás nos quedamos viendo el final del ritual. La marioneta otra vez se estaba moviendo en el escritorio, pero lo hacía lenta y asquerosamente, sin fuerza, como si fuera un vil animal rastrero. El profesor dijo unas últimas palabras, tomó el sucio baúl y puso dentro a la marioneta, junto al grimorio y la ouija que estaba en el piso. Después, cerró el baúl con 3 cadenas de plata y nos ayudó a calmar a Pamela, quien estaba totalmente fuera de sí, llorando y diciendo una y otra vez que había estado en el infierno, que ya no quería vivir más. Esa noche, todos nos quedamos en el salón hasta pasadas las 12 de la noche, platicando e intentando razonar todo lo que habíamos presenciado. El profesor le dijo a Pamela que lo que había visto mientras estuvo poseída fue solo una ilusión, hecha por la bruja, para mantener a su alma en un constante estado de miedo. Le dijo que en los días siguientes la estaría ayudando con terapias de recuperación. También nos dijo que ese mismo fin de semana viajaría a un lugar alejado, para asegurarse de que el baúl y las cosas que estaban dentro de él estuvieran lejos de la sociedad por muchos años más. Las 7 personas que estuvimos ahí no fuimos las mismas desde esa noche. Cada una tuvo un proceso distinto, pero definitivamente nadie volvió a ser el mismo. Todos nos quedamos con una marca en las manos por las quemaduras que sufrimos durante el ritual, y hasta estos días decimos que somos hermanos, porque esa marca nos unió para toda la vida. Respecto al profesor Miguel, prefiero no dar más detalles de su destino, o de lo que llegamos a saber. Solo les puedo decir que después de unos años, desapareció. Nadie supo nada de su paradero, ni sus familiares, ni sus amigos. Pero la mejor manera de mantenerlo vivo es compartiendo sus vivencias y enseñanzas. Por eso, es posible que pronto les cuente otra experiencia que tuve con él. ¿Les gustaría escucharla? Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció el desenlace de esta historia? Me encantaría saber sus opiniones en la sección de comentarios, donde siempre estoy muy atento de sus mensajes. Y si ustedes también tienen alguna experiencia que quieran compartir con la comunidad, recuerden que pueden enviar la manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Para apoyar el proyecto, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el relato con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, compartiendo un emoji o un GIF de una bruja. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Marcela Ortiz Valverde, María Hernández, Jessica Pavón, Luz Aceves, William Will Talks y María Elena Estrada Reyes. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Wario Dan.
Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.